Bueno, hoy les tengo un cuento que se llama La reticencia de Lady Anne, que está incluida en esta colección que se llama Cuentos breves para seguir leyendo en el bus, que es de editorial Norma. El cuento es de Saki, en realidad se llamaba Hector Hugh Munro, un escritor británico, pero pues su seudónimo fue Saki y siempre lo conocieron como Saki. Es uno de mis cuentistas favoritos y les aseguro que les va a encantar si siguen leyéndolo. Entonces vamos con Saki, la reticencia de Lady Anne. Edward llegó a la amplia sala poco iluminada con la actitud de un hombre inseguro que no sabe si está entrando en un palomar o en una fábrica de explosivos, pero listo para enfrentar cualquiera de las posibilidades. La pequeña discusión doméstica durante el almuerzo no había concluido y el asunto era averiguar hasta qué punto Lady Anne estaba dispuesta a reanudar o suspender las hostilidades. Su pose sobre el brazo del sillón junto a la mesa de té era más bien rígida y forzada. En la penumbra de la tarde de diciembre, los quevedos de Edward no lo ayudaban casi nada a distinguir la expresión del rostro de Lady Anne. Para romper el hielo que tal vez flotara en el ambiente, hizo un comentario sobre la calidad sombría de la luz. Tanto él como Lady Anne solían hacer esa observación entre las 4:30 y 6 de la tarde durante el invierno y fines de otoño. Formaba parte de su vida marital. No tenía respuesta precisa y Lady Anne no aventuró ninguna. Don Tarquinio estaba acostado en la alfombra persa, aprovechando el calor de la chimenea, con soberbia indiferencia hacia el posible mal humor de Lady Anne. Su raza persa era tan pura como la alfombra y su pelaje lucía ya el esplendor de su segundo invierno. El sirviente, que tenía inclinaciones renacentistas, lo había bautizado con el nombre de Don Tarquinio. De ser por ellos, Edward y Lady Anne lo habrían llamado Pelusa, sin duda, pero no eran personas insistentes. Edward se sirvió una taza de té. Como no había indicios de que cesara el silencio por iniciativa de Lady Anne, se preparó para otra cometida heroica. Mi comentario durante el almuerzo fue solo especulativo, explicó, pero parece que le has dado un significado demasiado personal. Lady Anne siguió inmutable tras su barrera de silencio. El pinzón llenó la pausa con una tonada de Ifigenia Intauride. Edward la reconoció de inmediato porque era la única melodía que silbaba el pinzón y de hecho lo adquirieron por la fama que ya tenía de silbarla. Tanto Edward como Lady Anne hubiesen preferido algo similar a La Guardia del Rey, la ópera favorita de ambos. En cuestiones artísticas tenían gustos similares, se inclinaban por el arte honesto y explícito, una pintura, por ejemplo, que contara su propia historia, con la generosa colaboración del título. Un caballo de guerra sin jinete con la montura y unas riendas en obvio desorden que ingresara tambaleante a un patio lleno de mujeres pálidas y desfallecientes con la mención al costado de malas noticias. Se les parecía en la mente como una interpretación inconfundible de alguna catástrofe militar. Podían ver lo que la pintura se proponía transmitir y explicárselo a sus amigos de menor capacidad intelectual. Persistió el silencio. Por regla general, después de 4 minutos de mutismo introductorio, los disgustos de Lady Anne se expresaban con soltura y marcada locuacidad. Edward agarró la jarra de leche y vertió parte del contenido en la escudilla de Don Tarquinio. Como la escudilla ya estaba llena, el resultado fue un desagradable desborde. Don Tarquinio contempló la escena con muestras de asombro que se desvanecieron en una indiferencia deliberada. No bien Edward lo invitó a ver parte del líquido derramado. Don Tarquinio estaba dispuesto a desempeñar muchos papeles en su vida, pero el de aspirador de alfombras no era uno de ellos. ¿No te parece que nos estamos comportando de un modo ridículo?, dijo Edward animado. Si Lady Anne estuvo de acuerdo, no pronunció ni una palabra. Admito que fue culpa mía en parte, continuó Edward, cada vez menos animado. Al fin y al cabo, no soy nada más que un ser humano, ¿sabes? Pareces olvidar que soy solo un ser humano. Insistió en lo dicho como si hubiera habido alusiones infundadas en que él tenía características de sátiro con prolongaciones de macho cabrío donde terminaban las humanas. El pinzón volvió a cantar la tonada de Ifigenia Intauride. Edward empezó a deprimirse. Lady Anne no bebía su té. Quizás se sentía mal, pero cuando Lady Anne estaba indispuesta no solía ser muy discreta. Nadie sabe cuánto me hace padecer la indigestión. Era una de sus frases favoritas. Pero la falta de conocimiento solo podía deberse a alguna leve sordera, pues la cantidad de información disponible sobre el tema había proporcionado material más que suficiente para una monografía. Era obvio que Lady Anne no estaba indispuesta. Edward empezaba a creer que era objeto de un trato poco razonable.
Por instinto comenzó a hacer concesiones. Es muy probable, observó, mientras trataba de ubicarse en el lugar más céntrico de la alfombra que don Tarquinio tuviera bien concederle, que la culpa sea mía. Estoy dispuesto, si de ese modo puedo recuperar nuestros momentos más felices, a esforzarme por llevar una vida mejor. Se preguntó vagamente cómo podría hacerlo. Ya entrado en años, le llegaban las tentaciones de modo confuso y sin mucha insistencia, como un pobre ayudante de carnicería que pide un aguinaldo en febrero por la única e ilusoria razón de que no lo obtuvo en diciembre. No tenía la menor intención de sucumbir a ellas, como tampoco la de comprar los cubiertos de pescado o las boas de plumas que las damas se veían forzadas a rematar durante todo el año a través de la sección de anuncios en los periódicos. Pero aún así había algo impresionante en esa renuncia espontánea a posibles atrocidades latentes. Lady Anne no dio señales de estar impresionada. Edward la miró nervioso a través de sus quevedos. Salir perdiendo en una discusión con ella no era una novedad, pero sí salir perdiendo en un monólogo lo era, y era de lo más humillante. Voy a cambiarme para la cena, anunció en un tono en el que pretendía deslizar un matiz de dureza. Ya en la puerta, un último arrebato de debilidad lo impulsó a hacer otro intento. Nos estamos comportando de una manera muy tonta, ¿no crees? Idiota, fue el comentario mental de don Tarquinio cuando cerró la puerta detrás de Edward. Luego levantó en el aire las aterciopeladas patas delanteras y saltó con gracia a un estante de libros, justo debajo de la jaula del pinzón. Por primera vez parecía notar la existencia del pájaro, pero en verdad estaba llevando a cabo un plan de ataque meditado durante largo tiempo con la exactitud que surge de la reflexión madura. El pinzón, que se había creído una especie de déspota, se redujo en forma súbita a un tercio de su tamaño natural. Empezó a batir las alas indefenso y a emitir chillidos agudos. Había costado 27 chelines sin la jaula, pero Lady Anne no dio señales de intervenir. Hacía 2 horas que había muerto. Ya saben, cuentos breves para seguir leyendo en el bus. La reticencia de Lady Anne de Saki, de la editorial Norma. Chao, chao.